siglo XIX, entre Valdivia y Chiloé, eliminó a fuego los bosques de roble, laurel, lingue, olivillo, para transformarlos en terrenos de uso agrícola o ganadero. Aún quedan viejos robles y laureles de 400 años de edad en los potreros y pequeños bosquetes llamados remanentes originales, que reflejan las características de los bosques de aquella época. Lamentablemente, la acción de la colonización cayó también sobre los bosques de alerce del Llano Central, en una extensa área entre el lago Yanquihue, Ensenada, Puerto Montt y el Océano Pacífico, eliminándolas en casi su totalidad y dejando un terreno anegado e inútil para la actividad agropecuaria. A la colonización alemana siguió la mal llamada pacificación de la Araucanía, entre los ríos Biobío y Valdivia, que permitió una nueva colonización, ahora suizo-ítalo-alemana hispana. Esta realizó la misma acción de los alemanes, habilitando terrenos agropecuarios. Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, continuó la acción de incendios forestales, talas y quemas para habilitar terrenos en toda la región centro-sur de Chile. Nos dirigimos hacia el sector de la Unión y desde ahí hacia la cordillera de la costa, donde está ubicado el predio de Forestal Yancacura. En ese lugar se realizan mediciones en la aplicación del método de protección. Después de instalarnos en un albergue para obreros forestales, recorrimos el predio. Grandes camiones trasladaban cientos de troncos de árboles nativos para diversos procesos de producción. Hola, René. Qué bueno Hola, que Oscar. llegaron. ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Aquí bien. Qué bueno. Hola, viejo, ¿cómo estás? Diego González, alumno forestal que nos está acompañando a ver los ensayos. Qué bueno. Oscar es el ingeniero forestal a cargo de la faena. René me presentó a Oscar Droguet, ingeniero forestal a cargo del predio Yancacura, y le contó en lo que yo andaba. Oscar no tuvo ningún problema en mostrarme sus logros en la aplicación del método de protección. Oscar, ¿por qué se le llama método de protección a esta corta? Diego, mira, en realidad te invité acá a ver este bosque porque este es un bosque que no está intervenido. Para que tú te des cuenta cómo está la calidad de este bosque y cómo se encuentra. Las calidades de los árboles son malas, pero lo principal de todo es la sombra. Fíjate, no hay regeneración establecida. Esta corta de protección se llama así porque en realidad se deja una cantidad de árboles en pie que van a ser los árboles protectores de la nueva regeneración de especies nativas. Ese es el método. Vamos a mirarlo afuera, ahí estamos aplicando el método. Vamos. Existen fenómenos naturales que originan la caída de varios árboles en el bosque, lo que genera pequeños huecos de luz y sombra que permiten el establecimiento de especies tolerantes y semitolerantes. Estas no podrían establecerse en áreas completamente abiertas, puesto que no sobreviven a plena luz, necesitando cierto nivel de protección o sombra. De aquí ha extraído el ser humano el método conocido como corta de protección. Mira, Diego, aquí llegamos al sector intervenido. Se puede pensar que está bastante homogéneo la distribución de árboles. Aquí nosotros aplicamos el método de protección uniforme, seleccionando árboles, ¿no es cierto? Y en el fondo lo que estamos haciendo acá es controlar la luz y sombra para obtener una buena regeneración a futuro. Eso es lo que queremos. Tú me hablaste de método de protección
Uniforme, ¿existen otras variantes de este método? Está el método de protección, ¿no es cierto?, de corta en faja. Tiene fajas alternas en la cual dejas el bosque en una y en la otra haces la corta. Y también está la variante de huecos, o sea, es lo mismo, son huecos alternos pero que están rodeados por bosque y eso regenera sobre esos huecos y son en superficie un poco más grandes. Oscar, ¿cómo cuántos árboles por hectárea se cortan? Mira, en este lugar que estamos acá, el método de protección nos permite sacar alrededor de entre un 55 o un 65% del número de árboles por hectárea. Haz cuenta que si hubieran 100 árboles aquí, podría sacar 55, 60 árboles y el resto quedaría en pie. Pero estos bosques tienen alrededor de 800 árboles, hasta 1000 árboles. O sea, en el fondo están quedando 350, 400 árboles bien distribuidos. ¿Con qué criterios se seleccionan los árboles que quedan y los que salen? Tenemos varios árboles marcados, vamos a verlos, ¿no? Diego, mira, tú ves las marcas, ¿no es cierto? Eso nosotros lo realizamos antes de cortar. Se marcó el bosque, ¿no es cierto?, para dejar un bosque bien distribuido, espaciadamente homogéneo, como lo dice el método, corta de protección uniforme. Ya, pero aparte de la uniformidad en la distribución, ¿cuáles serían los otros criterios para seleccionar los árboles que quedan? Mira, en realidad los criterios son simples, la calidad, la forma, ¿no es cierto?, y también un poco la especie, pero el más importante de todo es el espaciamiento, que queden homogéneamente distribuidos dentro de este bosque que estamos cortando. La distancia, eso es lo principal para poder manejar la luz. Ulmo 05. Ulmo 05. 09. Hola René, Hola Diego, ¿cómo estáis? ¿qué tal? ¿En qué están? Estamos acá con Nazael midiendo la regeneración. Hola Nasal, ¿qué tal? Yo no vi esa parte con Oscar porque el método de protección lo habían aplicado recién, así que no había regeneración todavía. Cuéntame, Nasal, ¿cómo es este método de regeneración comparado con el de árbol semillero y tal, la raza que estuvimos viendo nosotros en Correntoso? ¿Le ofrece mejores condiciones para la regeneración este método? Sí, te ofrece mejores condiciones porque al dejar un mayor número de árboles por hectárea generas mayor sombra y permite la regeneración de especies semitolerantes como el ulmo y tolerantes como la tepa. Ya. Además que son especies que a nosotros desde un punto de vista comercial nos interesan más. Sí, y además permite la dispersión de semillas pesadas como la del avellano y protege mucho mejor el suelo de la erosión, del viento, protege mejor la fauna. A diferencia de lo que vimos en Correntoso, el método de tala rasa y árbol semillero, ¿recuerdas? Para nosotros el concepto de regeneración es regeneración establecida. Y regeneración establecida significa que una plántula debe tener en diámetro entre 1 a 5 centímetros y una altura aproximada de 3 metros. Esto se logra solamente con la no introducción de ganado al lugar intervenido. Que no entren vacas. Que no entre vacas. Es típico ver los vacunos ramoneando la regeneración y destruyendo en el fondo el bosque nuevo.
Esa tarde, entre la neblina y la llovizna, dejamos Yancacura. Regresaríamos a Valdivia, a la parcela en Payahue. Don Claudio, los métodos que he estado viendo, el de talarraza, el de árbol semillero y el de bosque de protección, me parece que son bastante drásticos, que de alguna forma alteran el bosque al cual intervienen. Efectivamente, todos los métodos silviculturales pretenden sacar madera, por consiguiente todos alteran el bosque. Y, indudablemente unos métodos alteran más que otros. El método de talarraza y el método de árbol semillero son métodos que alteran mucho el bosque, que cortan masivamente la vegetación para obtener una regeneración generalmente de una o pocas especies y formar un bosque de una sola edad, un bosque coetáneo, que tiene muy buenas características desde el punto de vista industrial fundamentalmente, y también para efectos de seleccionar especies, ¿no? El método de protección, por otro lado, también tiende a formar un bosque de una sola edad, por lo menos en bosquetes de una sola edad, tiene sí la ventaja con respecto a los otros dos métodos, que es menos drástico, como dices tú, porque mantiene la cobertura del suelo, de tal manera que se alteran menos las funciones del bosque que los otros métodos, pero también tiende a formar un bosque de tipo coetáneo, de una sola edad. ¿Y no existe un método más conservacionista que altere menos el bosque? Más todavía que el método de protección, claro. Entonces, tendríamos el orden, talarraza, semilleros, protección como de menos conservacionista o más drástico a más conservacionista. Y posteriormente tenemos otro método distinto, que es el método de selección, que en realidad ese método pretende desarrollar un bosque de distintas edades, en que se mantengan las distintas edades del bosque, y para lo cual existe una intervención mucho más suave, mucho más leve, que no altera mayormente las funciones del bosque. Esa es la gran ventaja que tiene el método de selección. Permite extraer madera, permite extraer el crecimiento del bosque en periodos determinados y no producir un efecto negativo sobre las diferentes funciones del bosque, y mantiene la fisonomía, el aspecto del bosque y todas las edades del bosque. Para ver en terreno la aplicación del método de selección, nos dirigimos en compañía del ingeniero forestal de CONAF, Alex Rutlo, a la localidad de Ciruelo, 40 kilómetros al norte de Valdivia. Sí, aquí vamos a llegar a un punto donde te voy a explicar un poco lo que es el dónde estamos. ¿En qué tipo de bosque nos encontramos acá, Alex? Bueno, aquí estamos dentro de un bosque que pertenece al tipo forestal siempreverde. Específicamente este es un bosque adulto donde nosotros podemos ver grandes ejemplares de coihue, hay otro más atrás, que ocupan el estrato superior. A mi derecha tenemos una tepa ubicada en el estrato intermedio, y si miramos hacia abajo tenemos regeneración de olivillo, de avellano y de lingue. Todo esto indica que es un bosque multiestratificado, es decir, tiene especies en los diferentes estratos, ¿sí?, o a diferentes alturas dentro del dosel. Es un bosque además multiespecífico porque tenemos varias especies, como indicaba anteriormente, y además es un bosque multietáneo, es decir, las especies tienen además diferentes clases de edad dentro del mismo bosque. En los últimos días hemos estado viendo distintos métodos silviculturales, de talarraza a protección, y he visto que hay como una cierta gradualidad desde la talarraza, que es una intervención bastante drástica, hasta la corta de protección. ¿En qué se diferencia este método de selección con los otros tipos de corta regeneración? Es el único método que permite mantener la estructura multietánea y multiespecífica del bosque. Especialmente indicado para bosques complejos donde participan varias especies como
lo que tenemos nosotros dentro del tipo forestal siempreverde. De los fenómenos naturales de la vida del bosque, como son la muerte de árboles viejos y de gran tamaño en forma aislada, que provocan con sus caídas claros de diferentes tamaños en los cuales se establecen nuevos árboles, se ha dado origen al método conocido como corta de selección. El tipo de intervención que se hace dentro es menos violenta, es decir, como se extrae menos volumen, la intensidad de las actividades forestales dentro del bosque son mucho menores en un lapso de tiempo. Y además las actividades se desarrollan a través de ciclos de corta que están indicados de acuerdo a lo que el bosque crece. Es decir, solamente se extrae lo que el bosque crece anualmente acumulado a través de ciertos periodos. Bueno, y el método de selección, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se lleva a la práctica a la larga? Bueno, en primer lugar hay que diseñar y aplicar un inventario forestal donde nosotros necesitamos recoger información básica, especialmente altura y diámetro de las distintas especies, con lo cual podemos nosotros tener una idea de la estructura y la composición del bosque. Luego esa información la procesamos, aplicamos funciones de volumen, obtenemos el volumen del rodal y conocemos entonces el volumen por clase diamétrica. Y una vez con esa información vamos al bosque y marcamos las especies dentro de cada clase diamétrica que queremos extraer. Y posteriormente se hace el volteo correspondiente. Para saber cuánto volumen nosotros podemos sacar del bosque es fundamental conocer cuánto el bosque crece, es decir, qué cantidad de madera se está acumulando anualmente dentro del bosque. Una vez establecido eso, nosotros podemos entonces determinar un ciclo de corta que va a extraer la cantidad de volumen que se acumula en el periodo. Por ejemplo, si este bosque que tenemos acá está acumulando anualmente 10 metros cúbicos por hectárea por año de madera comercialmente aprovechable, nosotros podemos establecer ciclos de corta cada 10 años y cada 10 años entrar y sacar un volumen de aproximadamente 100 metros cúbicos por hectárea y así sucesivamente. En esos términos nosotros llegamos a una condición que se denomina rendimiento sostenido. Entonces, ¿cuál crees tú que sería la ventaja de este método de selección comparado con los otros tres que hemos visto? Bueno, para mí la ventaja principal de este método es que te permite mantener biodiversidad. No cambias fuertemente las condiciones